¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de insatisfacción, buscando siempre más pero nunca sintiéndote realmente satisfecho? Quizás has mirado al pasado pensando que las cosas eran mejores, o que lo que tienes hoy no es suficiente. La historia de Israel en el desierto es un reflejo poderoso de esto, y nos enseña que, a pesar de nuestras quejas y deseos insaciables, hay un camino para encontrar verdadera satisfacción y propósito. En el vídeo de hoy, exploraremos esta travesía y aprenderemos cómo, incluso en medio de la escasez y los desafíos, la fidelidad y la obediencia a Dios son la clave para la paz y la abundancia. Prepárate para una historia que transformará la manera en que ves tus propios desafíos y te mostrará el poder de confiar en Dios, incluso cuando todo parece faltar. Pero antes de continuar con el vídeo, una preguntita. ¿Ya revisaste si estás suscrito al canal? Siéntete libre de comprobarlo, porque en los próximos vídeos hay muchas cosas buenas por venir. Hoy voy a contar la historia de un momento crucial en la vida de los israelitas que ocurrió en el desierto después de su salida de Egipto. Esta historia nos muestra cómo las quejas, el liderazgo y la disciplina de Dios se entrelazan de manera profunda. Es una historia que comienza con el censo de un pueblo, pasa por murmuraciones y desafíos, y termina con una poderosa lección sobre el respeto y la humildad ante Dios. Después de 2 años de viaje, los israelitas estaban acampados en el desierto, cerca del monte Sinaí. Fue en ese momento cuando Dios habló directamente con Moisés y Aarón. Les instruyó que contaran a todo el pueblo de Israel, dividiéndolos por tribus y familias. El objetivo era organizar a los hombres aptos para la guerra, aquellos mayores de 20 años, que pudieran ser reclutados para la batalla cuando fuera necesario. Sin embargo, Dios también dio una instrucción muy específica. La tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes, no debía ser contada, ya que tendrían un papel especial en el cuidado del tabernáculo, el lugar sagrado, donde habitaba la presencia de Dios. Ellos serían responsables de transportar y montar el tabernáculo con todos sus muebles y utensilios sagrados. Esto nos muestra desde el principio cómo Dios cuidaba los detalles y cómo separaba a ciertas personas para tareas específicas con un propósito sagrado. Tras esta organización, Dios instruyó a Moisés y a Aarón sobre la disposición de las tribus alrededor del tabernáculo, con este en el centro y las tribus distribuidas en puntos cardinales. Imagina por un momento este campamento. Alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus de Israel, con la tribu de Judá al este, Rubén al sur, Dan al norte y Efraín al oeste. Este campamento no era solo un arreglo físico, sino una representación del orden que Dios quería para su pueblo. El tabernáculo en el centro, como un faro, era un recordatorio constante de que Dios estaba en medio de ellos. Luego, como era de esperarse, llegó el momento de partir. El tabernáculo, ahora montado y listo para ser transportado, estaba en el centro del campamento. La nube de Dios, que representaba su presencia, se elevó del tabernáculo, señalando que era hora de que los israelitas continuaran su viaje. Se organizaron rápidamente, recogiendo sus pertenencias y preparándose para la travesía. El Arca del Pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios, fue llevada por los levitas, según lo ordenado. Todos estaban listos para partir, avanzando hacia el desierto de Parán. Sin embargo, como sucede a menudo en tiempos de dificultad, el pueblo comenzó a murmurar. Y no fue por algo trivial, sino por una situación muy humana. La falta de comida. Estaban cansados del maná que Dios les proveía diariamente. Empezaron a comparar la comida del desierto con la que tenían en Egipto antes de escapar de la esclavitud. Decían: en Egipto teníamos carne, melones, pepinos, ajo y cebollas.
Aquí solo comemos este maná insípido. Guay, como nos pasa a menudo, en momentos de dificultad tendemos a idealizar el pasado, ¿verdad? Habían sido esclavos en Egipto, pero ahora en el desierto lamentaban las delicias de allá. Dios, al escuchar las murmuraciones del pueblo, se enojó. El fuego de Dios consumió los alrededores del campamento. El pueblo, asustado, clamó a Moisés, quien oró a Dios para que detuviera el fuego. En su misericordia, Dios escuchó la oración de Moisés y apagó el fuego, pero el pueblo no había aprendido la lección. Continuaron quejándose, deseando carne. Entonces Dios respondió de una manera inesperada. Dijo a Moisés que si el pueblo quería carne, les daría carne, pero no por 1, 2 ni 10 días. Comerían carne durante un mes entero, hasta que se hartaran, por haber despreciado a Dios que estaba en medio de ellos. A la mañana siguiente, como prometido, Dios hizo que codornices cayeran sobre el campamento. Una gran cantidad de codornices. El pueblo, como había pedido, comenzó a comer y comer, hasta hartarse. Pero lo que sucedió fue trágico. Muchos murieron, no por falta de comida, sino por la gula y el deseo excesivo. Y ese lugar fue llamado Quibrot Hatavá, que significa las tumbas de los que se dejaron llevar por el deseo. Allí el pueblo aprendió una dura lección sobre los peligros del exceso y la insatisfacción. Después de este episodio, el pueblo siguió hacia Hazerot, donde acamparon. Pero en este punto de la historia ocurrió algo inesperado. Miriam y Aarón comenzaron a murmurar contra Moisés. Cuestionaron su autoridad, diciendo que no debería ser el único que hablara con Dios. Miriam, especialmente, criticó a Moisés por su elección de esposa, una mujer no israelita. Pensaban que, como también eran líderes, Dios podría hablar con ellos de la misma manera. Pero Dios, al escuchar esto, decidió intervenir. Dios llamó a Moisés, a Aarón y Miriam al tabernáculo. Allí, en una columna de nube, habló con ellos. Dijo: Si hay un profeta entre ustedes, le hablaré en visiones o sueños. Pero no es así con Moisés. Moisés es mi siervo fiel, y con él hablo cara a cara, claramente, no en enigmas. Dios defendió a Moisés de manera clara, recordándoles que él era más que un profeta. Era el líder elegido por Dios. Cuando Dios terminó de hablar, su presencia se apartó, y Miriam fue castigada. Su piel se volvió blanca como la nieve. Estaba leprosa. Aarón, viendo lo sucedido, rogó a Moisés que no los castigara por ese pecado y pidió que orara a Dios por Miriam. Moisés, con un corazón humilde, oró a Dios, pidiendo perdón por ella. «Why, Dios, en su misericordia», respondió. Si su padre le hubiera escupido en el rostro, ¿no estaría avergonzada? Por eso, deberá estar fuera del campamento por 7 días, y luego podrá regresar. Miriam fue apartada por 7 días, y el pueblo no partió hasta que ella fue sanada, y pudo volver al campamento. Al final de esos 7 días, Miriam regresó, curada y restaurada. El pueblo se alegró, y los 3 hermanos Moisés, Aarón y Miriam estaban nuevamente unidos. Pero lo más importante es que el pueblo había aprendido una valiosa lección. Hablar contra la autoridad de Dios y de sus escogidos no es algo que Él permita. Miriam y Aarón, al levantarse contra Moisés, aprendieron que no es correcto cuestionar los planes de Dios, ni criticar a quienes Él elige para liderar. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la obediencia y el respeto, no solo a Dios, sino también a aquellos que Él coloca en posiciones de liderazgo. Dios es justo y cuida de su pueblo, pero también exige que nosotros, como su pueblo, sigamos sus instrucciones con humildad y respeto. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima.